Si hay algo que me representa, es ante todo el orden. Tenerlo todo en su sitio y sin que esté desordenado es una de las cosas que más satisfacción me generan en mi vida. La limpieza, la pulcritud, el equilibrio... Integran mi ser desde que tengo uso de razón y sobre todo con el material de dibujo. No te lo crees ni tú, chaval. No he conocido persona más desordenada y desastre que él. Llevo siendo hermano suyo 21 años y todavía no ha cambiado. Bueno... un momento, ¿puedo preguntarte por qué eres un Sylvian? Dímelo tú, que eres la producción del vídeo. Vale, corramos un tupido velo. El juego de las cajas, desde luego que lo ha petado en redes y no hemos parado de verlo por todos lados. Así que, tras la recomendación de un miembro vital de nuestra comunidad, nos propusimos jugarlo en directo. Y para mi sorpresa, me gustó bastante. Su mecánica de puzzles, su trama oculta y el Diógenes de la protagonista hacen una mezcla perfecta. ¿De qué va Unpacking? Unpacking nos presenta una de las cosas más cansinas, tediosas y molestas que pueden existir. Una mudanza. Que no son mudos bailando. Sí, de verdad. Una mudanza o varias. Si eres una persona que tiene el juicio en su sitio, te preguntarás, ¿y si es molesto, por qué voy a jugarlo? No. Y haces muy bien en preguntar, la verdad. Yo me hacía la misma pregunta. El tema es que lo que hace, lo hace muy bien. Sorprendentemente bien. Cosa nada fácil. El juego trata de deshacer cajas de una mudanza y de ir ordenando todos los elementos que vamos sacando de estas en la casa, pasando por todas las habitaciones, ya que muchas de las cosas estarán desordenadas en los paquetes y habrá que ponerlas en su sitio. Comenzamos la historia durante la niñez de nuestra protagonista, ordenando su cuarto de la infancia y poco a poco le iremos acompañando a lo largo de su vida, avanzando con ella durante todas sus etapas. A priori parecía lo más simple del mundo. A ver, tampoco nos vamos a engañar, súper complicaciones tampoco tiene a la hora de jugar, y la mecánica es siempre la misma y bastante sencilla. Pero no sé si es por lo visualmente agradable que es, o por lo bien estructurado que está todo, que consiguen hacer increíblemente todo lo que hacen. Hace justo un mes que salió, el 2 de noviembre concretamente, y en Twitter estaba un poco hasta los cojones de ver cositas del juego, las cosas como son. No entendía por qué le estaban dando tantísima bola al juego de ordenar. Me da muchísima pereza si quiera darle la oportunidad para jugármelo. No suelo tener mucho tiempo para jugar a nada y lo que juego principalmente para poder hacer después estos vídeos. Pero tras la insistencia de los mecenas tuve que ceder. Al final, el dinero es el que habla, gente. El juego dura alrededor de 3 horas, por lo que tampoco es un juego que te vayas a morir si lo pruebas y la verdad que una vez pasado tengo muchísimas ganas de rejugarlo. Tomad fecha de hoy, porque me toca tragarme mis palabras a base de bien. Ordenar y demás está genial, sí. Pero jugándolo en directo, nos dimos cuenta de que escondía una historia detrás. Entre todas las cajas se ocultaba algo a simple vista. Un secreto para la gente que no estaba dispuesta a prestar la suficiente atención. Observamos una historia oculta en las cajas. Y esto ya sin coñas, a lo largo del juego conforme la protagonista crece. Está claro que sus cosas van cambiando mucho cuando ella madura y demás, pero con el cambio de escenario vemos que aparecen personajes secundarios. Debo remarcar que esta historia no se cuenta en ningún sitio. No hay texto que pueda narrarla, no hay audios... Son suposiciones que hemos sacado nosotros a lo largo que hemos jugado en directo. Comienza su cuarto cuando es una niña. Posteriormente pasamos a ver cómo ha crecido y tenemos su habitación de adolescente. Aquí vemos claras inclinaciones hacia el mundo otaku furry. Se puede oler el cuarto desde aquí, la verdad. Al tiempo, se muda con alguien que hemos supuesto que es un hombre por ciertos elementos de la casa, pero que, por lo que sea, la relación no es fructífera. Huye de ese maromo, decían algunas voces en el chat. Tras eso, parece que vuelve a casa y encuentra el cuarto más pequeño de lo que recordaba, para después ir a otro piso donde entre las cosas de las cajas encontraríamos un bastón. ¿La tía se había ido con un sugar daddy? ¿Con su abuelo? Nunca lo sabremos. Posteriormente se muda a otra casa. O sea, la niña esta se cambia más de casa que de bragas, o sea, estoy flipando. Donde por fin tiene su pisito de soltera y con el tiempo aparece una acompañante. Había rehecho su vida con una moza y no una moza cualquiera, gente. Una gótica culona de los horóscopos. El verdadero quien pudiera. Rehace su vida con ella y vemos cómo va teniendo en sus obras y con una posible serie animada desarrollada por ella misma. Tendremos pósters y merchandising por todas las habitaciones durante varios niveles. Finalmente se mudan a una casa enorme, donde tenemos el final de nuestra supuesta historia, cuando tienen un niño o una niña y termina el juego. Que igual son películas que me he montado yo, pero vamos, que para mí tiene mucho más mérito que tenga estas tonterías si es que son reales y están puestas adrede. Sí que me gustaría mencionar el hecho de que la protagonista tiene bastante Diógenes, cosa con la que me identifico un poco, o sea, como la mierda que no usan toda su vida. Cabe remarcar además su obsesión por las figuritas de los pollitos y gallinas. Esto tenemos que hablarlo. Comienza teniendo unas pocas y al final tiene todo un regimiento con capacidad para poder apoderarse del control total del país. Había un momento en que ya había tantas que no sabía dónde ponerlas y las puse en fila. A mí me pasaba poco antes el tema este de tener figuritas y tener que necesitar baldas para poder ponerlas, o sea, algún sitio.
Putos Funko Pop, no hay quien se salga de esa mierda, hacen macarrones con tomatico. Si pudiese describir el juego con una palabra, creo que sería satisfacción. Consigue con muchísima facilidad su propósito, la relajación del jugador. Es demasiado satisfactorio cuando vas ordenando todos los objetos uno a uno, e incluso hay veces que aunque tengas una infinidad de cosas en las cajas y dé muchísima pereza empezar el nivel, cuando te quieres dar cuenta lo has acabado. Y mira que el juego solo dura 3 horitas, pero ¿qué 3 horitas? Se pasan volando como si fueran minutos. Al principio no estaba muy entusiasmado con la idea de jugarlo, pero conforme fuimos dándole un poquito, la cosa fue mejorando y me quedé con muchísimas ganas de más. El sonido de los objetos cuando los dejas en el sitio, sobre todo los platos cuando vas apilando, es súper satisfactorio. Además del sonido que tienen ciertos objetos cuando los agitas, como el sonajero que tenía sonidos propios. Esto es algo que, como digo, le suma un poquito de caché al título, que queráis o no, le da un poquito más de gracia. Se nota el mimo y se notan los detalles puestos en un juego que a priori es súper simple, pero que nos trae un montón de novedades. Dejando de lado el hecho del pixel art cute del juego, recientemente hemos hablado de otro juego hecho también en dicho estilo artístico, y que además es una obra maestra. Pasamos de lo gore a lo cookie en un vídeo. Increíble el nivel de producción de este canal. Recomiendo totalmente el título. Es asequible para todos los públicos y va, al final, de hacer puzzles, que no es otra cosa más que ordenar una casa. Lo bueno que tiene este tipo de juegos es que da igual la edad que tengas, si estás habituado a jugar a videojuegos o no, porque pese a que seas un amante de los videojuegos de acción y te creas un true gamer de esos, un packing se abrirá un huequito en tu corazón, te guste o no. Además de que pese a ser un juego corto, tiene una rejugabilidad increíble, y yo seguramente lo haga, todo sea por relajarme un poquito. Más un packing, menos porritos, gente. Adiós a los marihuanos. Muchas gracias a todos por el apoyo recibido, gente. La verdad es que está siendo una experiencia totalmente acojonante esto. Sobre todo gracias a los mecenas con suscripciones en la plataforma de directos. Gracias a ellos es que acabamos jugando este juego, además de muchísimos cambios en guiones y edición por sugerencias suyas mientras lo vamos haciendo por las mañanas en directo. Sin vosotros no sería posible. Tenéis todas mis redes en la descripción para estar al tanto de todo lo que lío por internet y no perderte nada. Vamos, que si venís también y me decís cosas bonitas tampoco me voy a quejar, vaya, o sea, siempre se agradece. Un besito y nos vemos la semana que viene. Haced el favor y abrigaros un poco, que empieza a hacer rasca de verdad y no quiero tanto mocarrón por ahí. A cuidarse.